Buenos días, muy contenta de estar acá en esta materia que considero un gran avance, que esté en la currícula de esta facultad, considero que es un gran avance, por eso valoro enormemente a quienes hacen posible esto, incluyendo por supuesto a estudiantes que son quienes dan sostenimiento a esta materia. En lo personal también un gusto enorme participar con Lucía, compartir espacios con María José, a quien claramente la ubico en un lugar de suma importancia en esta creación y sostenimiento de la materia. Es un placer compartir con compañeras como Mabel Bellucci, como Nina Brugo, como Estela Maris Manzano, como Marta Rosenberg, como todas las compañeras en realidad que están participando en esta materia. En mi caso voy a intentar transmitir nuestra experiencia en la provincia de Chubut, en la provincia donde resido, en relación a casos importantes que tuvieron que ver con la justicia y los derechos sexuales y reproductivos. Específicamente mencionando el caso FAL, el caso también, el primer antecedente de la sanción a un juez que había obstaculizado la práctica, también el caso de la persecución penal a una médica, Estrella Perlamón. Como ya se ha visto en este curso, el caso FAL, que llegó a la Corte Suprema de Justicia en el 2012, marcó un hito muy importante en relación al reconocimiento de este derecho de las mujeres al aborto no punible. Por primera vez, la Corte se pronunció claramente en el sentido de garantizar los derechos constitucionales de las mujeres y abordó la problemática, los obstáculos de la práctica, del acceso a la práctica, indicando también políticas públicas al Estado concretas. Este caso se dio en la provincia del Chubut, cuando un defensor de menores en la ciudad de Comodoro Rivadavia obstaculizó el derecho de una niña que había sido violada y que había pedido realizarse un aborto. El defensor en su momento alegó derechos del niño por nacer. La Corte señaló en ese momento, como primera vez, que el aborto era legal cuando existía peligro para la salud o de la mujer, claro, o para la vida. Y también en todos los casos de violación. Esto aclaró las dudas que en todo caso podían haberse dado hasta ese momento. También ordenó políticas públicas concretas al Estado y aclaró que quienes obstaculizaban estas prácticas incurrían en delitos penales, en responsabilidades penales. Este caso, llegó al Superior Tribunal de la provincia del Chubut y luego a la Corte Suprema, en los dos casos ya considerando la materia abstracta porque se había producido la práctica, pero era importante para la Corte y para el Superior Tribunal marcar estas cosas claramente. Sin embargo, más allá de lo claro que quedó en la Corte Suprema, y hasta la legalización de la práctica, hubo una larga historia de negación de este derecho y también de violaciones a otros derechos íntimamente ligados, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a no sufrir torturas, etc. Casos en los que las violaciones tenían que ver con intentos de obstruir la práctica legal, desde distintos ámbitos, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito del Poder Judicial, también desde organizaciones religiosas, fundamentalmente desde estos tres espacios. También situaciones en las que por un lado se criminalizaba a mujeres en emergencia obstétrica, pero también que se criminalizaron mujeres y varones que en cumplimiento de su deber jurídico
garantizaron la práctica. Este es el caso puntual de la médica Estrella Perlamón, que les voy a contar en adelante. Lo importante en el caso Estrella Perlamón, que yo quería poner el acento, es en la importancia de la movilización social, lo que se podría denominar hoy movilización legal. En todos estos casos en que se obstaculizaron las prácticas o se intentó obstaculizar las prácticas o criminalizar a cuerpos gestantes o a profesionales que intentaron cumplir con sus obligaciones jurídicas, los funcionarios y funcionarias que intervinieron obstaculizando esto o poniendo trabas al acceso a este derecho, claramente privilegiaron sus convicciones personales antes que aplicar claramente la ley. Así se apartaron de los principios de justicia que tienen que regir en un Estado de Derecho, separados de lo que tiene que ver con las convicciones o sentimientos o ideas religiosas. Porque en estos casos no se trataba de errores de derecho, mucho más después del fallo de la Corte Suprema, ni de error en la aplicación, sino claramente de posiciones conscientes contrarias a la ley. En relación al Poder Judicial puntualmente, hubo en ese trayecto hasta la legalización de distintos, supuestos de obstaculización y de negación de esta práctica y de otros derechos. Uno, cuando el Poder Judicial interviene a partir de una denuncia de un aborto que está permitido por ley. Esto en general, la mayoría de esas denuncias tuvieron que ver o vinieron desde organizaciones denominadas pro vida o por funcionarios y funcionarias de los distintos ámbitos. También en los casos de persecución del delito de aborto, muchas veces se ha dado a partir de la violación del secreto profesional. Esto es el caso en general, según los relevamientos, de mujeres pobres de entre 18 y 22 años, que luego de una emergencia obstétrica terminaron criminalizadas, entraron al hospital público con una emergencia de salud, con un riesgo a su vida, y terminaron saliendo del hospital con custodia policial, como es el caso de Belén en Tucumán, de Carla en Pilar, de Yamila en Rosario, de María en Santiago del Estero, y siguen. En la mayoría de los casos se trataba de trabajadores de la salud que fueron quienes hicieron la denuncia, y también organizaciones religiosas, en muchos casos anoticiadas por los trabajadores y trabajadoras de la salud. Esto a pesar de que ninguna información obtenida como consecuencia de la atención médica puede ser utilizada como prueba en contra de una persona. La justicia, a pesar de esta violación, ha dado lugar en muchos casos a las acciones penales. Ha continuado con las acciones penales más allá de este inicio de acción, con estas pruebas. En esto es importante el fallo Valdivieso, en donde quedó claro que el Estado no puede servirse de un ilícito como la violación del secreto médico para someter a investigación a una persona, sobre todo cuando recurre a un servicio de salud para salvar su vida. También el Poder Judicial ha tramitado con diversos resultados acciones de inconstitucionalidad de los protocolos vigentes en distintos ámbitos territoriales del país. Y por otro lado, también el Poder Judicial ha dado curso a la persecución penal de activistas acusadas por daños e incitación a la violencia
En el caso, por ejemplo, de una pintada en la provincia de Jujuy, en donde un pastor evangélico hizo la denuncia y distintas activistas fueron perseguidas penalmente por el delito de daños e incitación a la violencia y a los delitos. También, por último, ha dado curso a persecuciones penales contra profesionales de la salud que han garantizado este derecho. Esto en un modo de herramienta de, por un lado, obstaculizar el derecho al aborto legal y, por otro lado, ejercer un modo de disciplinamiento, intentando desalentar para los profesionales de la salud esta práctica. Claramente no existe ningún caso en donde el Poder Judicial haya cumplido con su deber de investigar hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de profesionales, por ejemplo, de servicios de la atención de la salud. Sí, por suerte es importante que se empiezan a registrar casos de sanciones contra quienes han obstaculizado el acceso a la ILE. Un importante caso se dio también en la provincia del Chubut, que es el que les quería comentar, del caso del juez Colabelli de la ciudad de Esquel, un juez que no casualmente fue el que en primera instancia condenó a la médica Estrella Perramón. Actualmente podemos decir que hay otros avances, además de distintos antecedentes de sanciones a jueces y juezas o defensoras que han obstaculizado o pretendido hacerlo. Un avance en este sentido es el registro de público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a violencia de género, que hoy ya se encuentra tramitando algunas denuncias, como por ejemplo al juez Javier Anzoategui y también José María Risi del Tribunal Oral número 8. Volviendo al caso de la sanción del juez Colabelli, este caso se dio cuando en la ciudad de Esquel una fiscal a cargo de una causa por violación con una niña comunicó al juez la práctica de la ILE para que se garantice, para noticiar y que se pueda garantizar desde el juzgado la extracción del ADN y la preservación de este material biológico para la investigación de la violación. Pero el juez Colabelli entendió que, y así lo dijo, que ese anoticionamiento para que pueda preservar la prueba para la investigación, en realidad era un pedido de autorización para realizar la práctica y que en ese caso él no autorizaba la práctica. Por lo tanto, se suspendió esa fecha para la extracción, fue a la Cámara, por suerte tuvo, la rapidez y se pudo lograr en un término razonable la práctica. Pero luego de esto, frente al actuar ilegítimo del magistrado, distintas organizaciones, por ejemplo, el CLADEM, Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, organización que integro, junto a la Casa de la Mujer, Fundación Ñuque Cuyem Madre Luna, en ese momento denunciamos ante el Consejo de la Magistratura el accionar del juez. En ese caso, por suerte, más allá de que la sanción fue casi simbólica en cuanto al monto de la sanción, el monto pecuniario, sí fue un antecedente importante porque se consideró realmente que el juez había incurrido en una falta grave y en abuso de poder. Sin embargo,
el juez continuó en sus funciones hasta que, y así es que fue el juez que participó en primera instancia con el caso de Estrella Perramón. El caso de Estrella Perramón es un caso emblemático en la provincia y también en el país de persecución a una profesional que solo había cumplido con la obligación legal de garantizar la práctica. También es importante el caso en relación a que nos sirve como herramienta para poder reflexionar sobre las experiencias que se van sucediendo, experiencias locales, concretas, sobre todo los aprendizajes que las articulaciones de diferentes marcos jurídicos, políticos y sociales, fundamentalmente. El caso en sí es de una médica residente en el año 2015 que en el pueblo de El Maitén, en la provincia del Chubut, en el hospital subzonal del Maitén, garantizó la práctica a una joven de 17 años que lo había requerido. Esta joven, lamentablemente, falleció por causas que se desconocen y que no se investigaron, falleció una semana después en el hospital de Esquel, un hospital de mayor complejidad que el del Maitén. A pesar del desconocimiento de la causa de muerte, el médico que certificó la muerte registró la causa, como causa de la muerte, la ILE. A partir de esa errónea certificación es que comenzó una investigación judicial exclusivamente dirigida a la médica, más allá también de que era una médica residente y que no tenía tampoco responsabilidades absolutas en sus prácticas. También antes de la muerte podemos decir que ante el desmejoramiento notable que se produjo en la joven luego de la práctica, no se investigó tampoco otras causas del desmejoramiento de la salud, sino que también la atención médica se direccionó como una complicación de la práctica. Esto lamentablemente hizo que probablemente hubiera habido posibilidad de evitar la muerte, pero el estereotipo de la práctica como riesgosa hizo que la atención médica y luego la investigación sobre las responsabilidades recayera únicamente sobre la médica residente. A pesar de que la investigación en la etapa preliminar demostró que la profesional había actuado de manera correcta tanto en la evaluación previa como durante todo el procedimiento y también en los controles posteriores, a pesar de esto, de esa investigación, se continuó con la acusación y sin investigar absolutamente ningún otro profesional ni ninguna otra posibilidad. Así es que se dio inicio con la acusación, inicio del juicio contra Estrella Perramón por el delito de aborto, por el delito de aborto punible seguido de muerte. Esto es artículo 45 y 86, primer párrafo. La acusación la impulsó por un lado el Ministerio Público Fiscal y también una querella particular de la familia con apoyo de organizaciones de Buenos Aires, con abogados particulares y con también amicus curiae de organización de Fundación Más Vida. En este caso, al principio se le acusó de haber practicado un aborto sin haber tenido en cuenta
lo que marca el tipo penal, la constatación del peligro para la salud y sin tener el consentimiento informado de la paciente, cosa que sí existía además, pero esta era la acusación. Y esto también era lo evidente de la persecución ilegítima, de la persecución únicamente centrada en esta médica, que también en la investigación preliminar estaba el consentimiento, y esto era claro, no daba lugar a ninguna interpretación tampoco. Sin embargo, se le acusó por la falta de consentimiento y por eso por el delito de aborto no punible. Luego, con la apertura del debate oral, el Ministerio Público Fiscal, ante toda esta evidencia, desistió en ese momento de perseguir a la médica por el delito de aborto e introdujo en ese momento la figura de homicidio culposo en el momento de la audiencia. Esto como una acusación alternativa. Ahí, en ese momento, donde se cambiaron el delito por la cual se acusaba, violando el derecho a la defensa, el juez Colabelli no dio a la defensa un tiempo extra para que la defensa técnica pudiera prepararse para esta nueva acusación alternativa, sino siguió el juicio como si nada. Se violó el derecho a la defensa. Y la defensa tenía que defenderse del delito de aborto y al mismo tiempo del homicidio culposo, que era la acusación alternativa. Por supuesto, durante el juicio no se abandonaron ningún aspecto que tenía que ver con el aborto, pero también se focalizaba en la idea de que la muerte se había producido por una errónea práctica de la médica, por haber dejado un proceso de aborto incompleto, por no haber retirado la médica los restos del embarazo del útero, que luego sí generaron, no esto, pero se generó esto es lo que dice el certificado médico, ¿no? Un shock séptico refractario que la llevó a la muerte. Y que el shock séptico, esta infección generalizada, había sido provocada por los restos que no había retirado la médica. El juez de primera instancia, Colabelli, absolvió a la médica por el aborto y, sin embargo, de manera sorpresiva, la condenó por el delito de lesiones culposas, que ni siquiera había sido acusada. En la sentencia se reconoció que la muerte de la joven no podía ser achacada a la médica, no se pudo comprobar que tenía responsabilidad la médica, ya que sí se demostró que había actuado adecuadamente de acuerdo a la normativa y también a los protocolos médicos. Y además que nunca se había podido comprobar la verdadera causa de muerte, con lo cual era muy difícil condenar a la médica por el aborto, como homicidio culposo tampoco, desconociendo la verdadera causa de muerte, pero se la condenó por lesiones culposas, como por algo había que condenarla. Esto acá se la responsabilizó, ya no por el delito de la muerte, no por el aborto, sí por un desmejoramiento en la salud, pero un desmejoramiento en la salud que derivó en la muerte. Si no tiene que ver la práctica con la muerte, no se puede relacionar, tampoco se puede relacionar con el desmejoramiento de la salud que la llevó a la muerte. En este caso, además hubo otras fallas que tuvieron que ver con la preservación de la prueba, sobre todo una extracción de médula ósea que hubiera podido comprobar que, porque posiblemente, aparentemente fue esto lo que fue la causa de muerte, fue una leucemia,
y porque no se preservó adecuadamente la prueba, no se pudo demostrar esto. Pero por los análisis de sangre y por otros síntomas que presentaba la joven que falleció, parece que muy probable es que haya sido la causa de muerte leucemia. Bueno, como decía, se la culpó, no pudiéndola culpar por el homicidio ni por el aborto, se la culpó por lesiones culposas. Como decía también antes, por fuera de las responsabilidades que ella tenía como médica residente y por las responsabilidades que en todo caso sí hubieran tenido los médicos responsables y médicas responsables. Con esta condena de lesiones, no solo en términos de derecho penal, hubo una variación de los hechos que son totalmente diferentes en un caso y en el otro, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino que también hay una variación de los elementos subjetivos requeridos en cada uno de los delitos. Tampoco, además, no se puede culpabilizar a una persona por un delito que nunca se le acusó y que no se pudo defender. Esto es una violación flagrante a cualquier básico principio republicano y democrático. Sí podemos decir que la única fundamentación de la sentencia de primera y la Cámara que confirmó tuvo que ver con una idea estereotipada de la ILE como una práctica riesgosa por un lado y delictiva. Esto sin ninguna evidencia científica ni tampoco ningún argumento legal, sino simplemente con influencia de estereotipos, de creencias que no se basaron en hechos relevantes de ningún modo, y esto sí ha afectado a el derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial. La preponderancia de estereotipos, de creencias que no tienen ningún asidero científico ni legal es un juicio imparcial, es un juicio parcial que viola los derechos de las mujeres. No parece legítimo una condena a una médica residente a la cual se la hace cargo, se la responsabiliza, se la condena penalmente por cualquier complicación que pueda suceder con una persona luego de una práctica sin ningún nexo de causalidad. No solo afecta el derecho a la práctica de los abortos no punibles, sino que también desalienta a otros profesionales que ejercen sus obligaciones. Afortunadamente se recurrió la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y se absolvió a la médica de todo delito. No se trató el fondo de la cuestión, pero sí se le absolvió por haberse violado el principio de congruencia por la acusación y por las condenas. En este caso, mi participación tuvo que ver en el juicio de Perramón como integrante de CLADEM, como lo mismo con el juez Colabelli del caso FAL, también como patrocinante en la última etapa de la médica Estrella Perramón. Antes también como letrada patrocinante de Amicus, porque distintas organizaciones sociales ante la Cámara presentamos Amicus, sobre todo haciendo foco en el juicio parcial lleno de estereotipos con la práctica del ILE como riesgosa y delictiva. Lo importante, por eso lo importante tiene que ver con la movilización social de todas estas organizaciones que en su momento en el expediente presentaron
amicus, sino también con la movilización que se dio en las calles, con la movilización social que se dio en la ciudad de Esquel, donde se llevaba adelante el juicio, en toda la provincia y también con repercusiones a nivel nacional, sino también el acompañamiento a Estrella a través de todas las instancias del juicio. En este sentido podemos decir que afortunadamente la movilización popular y feminista se ha expandido en todos los espacios y especialmente en los espacios de justicia. Por eso, en relación a, fundamentalmente a violencias por motivos de género. Entonces, por eso y por el resultado de la experiencia del juicio de Estrella Parramón, nos interesa poder reflexionar sobre qué lógicas impulsamos del movimiento de mujeres y diversidades, especialmente también en relación al punitivismo, a las cancelaciones, escraches. Pero bueno, en este ámbito particular es importante pensar no más en las alianzas que puedan darse entre las distintas organizaciones, cuáles estrategias funcionan, cuáles no, cuáles implican un desgaste en la movilización social, cuáles son los obstáculos que tienen distintos movimientos, también obstáculos geográficos, en fin. También en lo académico hay desafíos para plantearse cuáles son estas áreas emergentes que la investigación y que la reflexión futura debiera considerar. Para pensar en estos cuestionamientos me parece importante señalar primero que, bueno, aunque sea una obviedad, el feminismo como propuesta política ha sido clave en estos procesos de democratización, sobre todo en las últimas décadas y puntualmente en el acceso a la justicia. Esto porque el movimiento pudo colocar asuntos relativos a la desigualdad de género en todas las agendas políticas de la región, en donde se impulsaron la aprobación de distintas leyes, también de políticas públicas, también la transformación de institucionalidad del Estado y también de los sistemas legales. También desde la academia, obviamente, se han aportado y se sigue haciendo distintas conceptualizaciones, conceptualizaciones analíticas que nos permiten comprender mejor las desigualdades y sobre todo las estructuras que las generan. Esto en todos los ámbitos, ¿no? En la vida social, política y económica. Por ejemplo, creaciones tienen que ver que luego son usadas en el ámbito legal, como la dicotomía público-privado, como la triple carga del trabajo productivo, reproductivo y de cuidados, como nociones sobre patriarcado, como identidad de género, como femicidio, etc. Conceptos que son tomados como femicidio luego en los sistemas legales y en las luchas por esos derechos. Decía que al principio que el concepto de movilización legal, que tiene su origen en la academia estadounidense y que también ha comenzado a usarse en los últimos años en América Latina, esto para describir el uso del derecho y la justicia por parte de los movimientos sociales, porque definitivamente el lenguaje de los derechos se incorpora en estos reclamos de los movimientos y los movimientos recurren de manera creciente a los marcos también constitucionales de derechos humanos y conceptualizaciones académicas. Pero también hay una demanda que surge desde abajo hacia arriba, y esto es lo que hace particular los movimientos sociales, sobre todo el feminismo
en relación al acceso a la justicia en Argentina, como una demanda de abajo hacia arriba. El movimiento feminista, en realidad, que es el que ha sido quien ha logrado visibilizar, quien ha logrado alentar, producir y mantener todos estos cambios que tienen que ver con las agendas que se van ampliando en cada estado, la eliminación de estereotipos en la justicia y las luchas de las organizaciones y de las movilizaciones sociales en esto. Bueno, la lucha por el derecho al aborto y los derechos reproductivos y sexuales en Argentina también es especialmente paradigmática en cuanto a la articulación de organizaciones sociales a través de redes, con la campaña, con movimientos populares, con partidos políticos, con espacios que antes no estaban de esta manera articuladas. Ahora bien, estamos de acuerdo que juicios como el de Estrella Perramón no se ganan simplemente con estrategias jurídicas, sino que también hacen falta las estrategias no jurídicas para poder dar batalla frente a poderes que tampoco están tan claros y tan visibles y tan volteables solo a través de estrategias legales. Son factores realmente poderosos y necesitan de factores que contrarresten para la lucha por estos derechos. En el caso de Estrella Perramón, no como lo vamos a mostrar en un videito que quisiera compartir, se pusieron en práctica distintas acciones, fundamentalmente, por un lado, a visibilizar el caso, sobre todo a nivel nacional, era nuestra intención. Para esto era importante lo mediático, las redes, la tecnología, las radios comunitarias, sobre todo en este espacio geográfico rural. También a aportar elementos jurídicos de argumentación jurídica mediante la presentación de amicus, y también mostrar la preocupación y el apoyo feminista en las calles con las acciones de movilización social. Entendemos que la combinación de estas acciones colaboraron con la decisión de absolver a la médica. Dentro del expediente, distintas organizaciones de la sociedad civil, también organismos públicos, presentaron los amicus, como CLADEM, como el CELS, como ELA, como FEIM, como REDAS, como CLACAI, digo las siglas porque si no es muy largo, como el ex Consejo Nacional de las Mujeres. Sin embargo, nada se dijo en la Cámara de estos amicus. Sí, en la Cámara se tomaron argumentos de la conocida Chinda Brandolino de la Fundación Más Vida, que en todas las exposiciones judiciales y también en sus charlas por todo el país, asegura que no existe el aborto seguro, asegura que en todos los casos se trata de un homicidio. Estos argumentos sí fueron tomados por la Cámara. Por fuera del expediente, que es lo que más está mostrado en el videíto, la movilización social comenzó antes del debate del juicio oral. Dos organizaciones tomaron la iniciativa, la multisectorial y la colectiva por el derecho a decidir, de Esquel, lanzaron un comunicado por las redes sociales que, acompañando a la médica, decidiendo acompañar a la médica en todo el proceso judicial, y ese comunicado fue rápidamente cosechando muchas adhesiones, tanto de profesionales de la salud como personalidades con reconocimiento nacional, provincial, también de organizaciones del país y Latinoamérica.
Durante las audiencias, los pasillos, las calles estaban llenas del edificio de tribunales de Esquel, con activistas de la multisectorial de mujeres de Esquel, de la colectiva por el derecho a decidir, de la multisectorial de Comodoro Rivadavia, de socorristas de la comarca andina, de la colectiva radial Conjuros a Viva Voz del Bolsón, de Crisálidas, de Radio Quelehuenche, entre otras. También se hicieron campañas donde se difundieron fotos en las redes sociales con una consigna de garantizar derechos no es delito y absolución para la médica. Se elaboraron distintos videos explicando a la comunidad el caso. La elaboró la multisectorial de mujeres de Esquel, también la colectiva de la Revuelta y también la campaña nacional por el derecho al aborto elaboraron un video. La colectiva Magdalenas de Puerto Madryn, Grupo Teatro de las Oprimidas, realizó una obra de teatro que se tituló Abortar el permiso, denunciando distintos casos en la Patagonia que afectaban derechos de las mujeres y haciendo especial mención al caso de Estrella. También la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General lanzó un video informando a la comunidad que, sobre las interrupciones legales que se realizaban en los distintos centros de salud. Bueno, a partir de los distintos medios periodísticos el caso fue tomando conocimiento público. Como decía, las tecnologías de la información y comunicación fueron de gran ayuda, muy útiles para difundir la información y para facilitar también la solidaridad entre los distintos grupos sociales. La radio comunitaria también hizo que el mensaje fuera transmitido por otras diferentes radios de la provincia y también del país. Luego la Federación de Argentina de Medicina General acompañó a la médica a reuniones con distintos profesionales legales, con el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut. También la invitaron a la médica en el transcurso de su proceso al Congreso de Medicina General, donde pudo exponer sobre los obstáculos para realizar una ILE a nivel legal, pensando en las estrategias a futuro como una problemática de los médicos generales, médicos y médicas generalistas. También la Federación realizó una campaña con la consigna de garantizar derechos es una obligación. También Estrella tuvo central protagonismo, y esto es muy importante. Por un lado, acudió a las audiencias informativas de los plenarios de las comisiones donde se debatía la interrupción legal del embarazo como derecho. También en distintas actividades que se organizaron, por ejemplo en la Universidad Nacional de la Patagonia, que se hicieron en las distintas sedes, Esquel, Comodoro, Trelew, Puerto Madryn, distintas jornadas sobre el tema, en realidad sobre el derecho de las mujeres a la salud y al aborto, construyendo miradas desde la universidad, era el título, en donde Estrella finalmente cerraba el panel con su impactante exposición, contando lo difícil que era, porque en ese momento estaba transitando además el proceso penal, y además vivir todavía en una ciudad tan pequeña y muy conservadora. Estrella tenía que sufrir atentados realmente a su vida, amenazas, insultos, lo mismo en tribunales. Y tenía que seguir viviendo en el Maitén. Sí podemos decir que para Estrella Perramón, para el resto de las mujeres y para el resto de las personas con capacidad de gestar en la provincia de Chubut fue muy importante este caso, y terminó felizmente para todas estas personas bien. No, lamentablemente, para la joven que falleció, ni para sus familiares, porque se les privó de su derecho al acceso a la justicia al nunca investigarse, ni siquiera investigarse, la verdadera causa de muerte y la responsabilidad en su caso
del hospital de El Maitén o del hospital de Esquel. Ahora, bueno, intentaré compartir algo en un videíto de las distintas repercusiones y acciones. Y bueno, para finalizar, quiero volver a agradecer este valiosísimo espacio. Gracias especialmente a María José, a quien admiro y afortunadamente conocí hace muchos años. Así que muy contenta de estar acá. Muchas gracias.